Hola Marlon, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, profesor. Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra. ¿Será que damos unos 3 minuticos para ver si se conectan más personas? Sí, sí, señor. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya empecemos. Eh, Hola Daniela, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la importancia de la revisoría fiscal. Entonces, a ver si esto arranca bien. Ok, entonces, les decía que el tema de hoy se denomina importancia de la revisoría fiscal. Es decir, pues para nadie, sobre todo para nosotros que estamos en el gremio, eh, pues digamos que no es una novedad el hecho de, digamos que, saber la mala fama que tiene de pronto un revisor fiscal. Es decir, una mala fama, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista sobre todo de los escándalos que han habido y qué le pasa al revisor fiscal. O sea, ¿por qué un revisor fiscal dejó que ocurrieran ese tipo de cosas y no los denunció a tiempo?
¿ok? Caso de Brecht, caso Reficar, etcétera, etcétera. Casos que han sido escándalos gigantescos que no eran fáciles de ocultar y que, pues obviamente, tanto el revisor fiscal como la firma de auditoría y hasta el mismo contador, pues deben ser los primeros que se debieron haber enterado del tema y pasaron esa información de agache. Entonces, digamos que a raíz de todo eso, pues se ha visto la necesidad de empezar como a buscarle reformas a esa revisoría fiscal. ¿Con qué objetivo? Pues para fortalecerla, para hacer una revisoría fiscal un poco más moderna y dinámica que le permita evolucionar a, digamos que a esos pasos agigantados a los cuales va también la tecnología. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, básicamente, la revisoría fiscal, digamos que ha sido concebida como la garantía del derecho de inspección y vigilancia permanente de la actividad social. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que esa revisoría fiscal es ejercida precisamente por personas que son especialmente calificadas. Y con esto de especialmente calificadas, digamos que ahí empiezan a salir las cositas. ¿Por qué digo las cositas? Se dice que el revisor fiscal, digamos que para ser revisor fiscal solamente se necesita tener el título de contador público, ¿ok? Entonces, pues ahí ya como que uno empieza a decir, miércoles, pero es que, o sea que cualquiera puede ejercer la revisoría fiscal. Y en este aspecto, pues digamos que de acuerdo a cómo está la ley, sí. ¿Por qué? Porque solamente se necesita el título de contador público. Es decir, solamente los contadores públicos podemos ejercer la profesión de revisoría fiscal. Pero sucede que la revisoría fiscal tiene muchas arandelas, la revisoría fiscal tiene mucha responsabilidad y eso hace que de pronto el perfil de ese revisor fiscal difiera mucho del contador público. Es decir, no solamente es importante ser contador público, sino que por un lado, haber tenido ya experiencia como en trabajos de revisoría fiscal o por lo menos de auditoría y que la persona, en la medida de lo posible, así no lo exija la ley, pues debería haberse formado como revisor fiscal mediante una especialización o mediante una maestría. ¿Ok? Ese es el deber ser de la profesión. Por eso se habla de una persona especialmente calificada que es la que ejerce esa revisoría fiscal. Pero reitero, eso no ocurre en la práctica. En la práctica, simplemente la norma se limita a describir que un revisor fiscal solamente puede ser un contador público y no tiene ningún otro requerimiento adicional. ¿Ok? Entonces, bueno, y digamos que si esa revisoría fiscal es ejercida por una persona que, digámoslo, es especialmente calificada, pues ese tipo de personas y ese tipo de profesiones, la revisoría fiscal vista como una profesión, pues digamos que al interior de la organización va a facilitar un adecuado control de manera tal que esta actividad interesa no solamente a los socios de la empresa, sino también a los terceros y obviamente a la comunidad en general. ¿Quiénes vienen siendo esos terceros? Pues por terceros se puede entender que es el banco, los bancos, ¿sí? El mismo gobierno es un tercero. Los empleados son unos terceros de la organización. Digamos que esos terceros que están interesados en el buen desarrollo de la empresa, pues digamos que confían más cuando en esa organización hay un revisor fiscal de por medio. Ahora, el hecho de confiar en que esté un revisor fiscal ahí, pues digamos que es garantía de que las cosas de pronto se están haciendo bien, pero eso no exime a que algo raro esté pasando al interior de la organización. ¿Ok? Entonces, digamos que la figura de revisor fiscal no solamente le importa a la empresa o bueno, a los dueños de la empresa, sino que también le importa a esos terceros que son interesados en la compañía y también le interesa a la comunidad en general. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué a la comunidad si la comunidad no tiene nada que ver con la organización? Lo que pasa es que por comunidad se entiende a esas personas que de pronto están pensando en invertir
en la organización. Entonces, ese es, digamos que cae dentro de esa figura de comunidad general, que es la que posiblemente en un corto, en un mediano o en un largo plazo puede convertirse en un socio de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esas son las aristas que puede llegar a tener ese revisor fiscal al interior de una organización. Entonces vemos cómo la figura de revisor fiscal es importante desde el punto de vista de los empleados porque garantiza que las cosas se están haciendo bien y si se están haciendo bien, pues la empresa no va a ser susceptible de quiebra. ¿Ok? Entonces las personas pues van a poder seguir contando con su empleo. Para la comunidad en general, ¿por qué? Porque esa comunidad en cualquier momento se puede convertir en socia de la organización. Para los accionistas, porque ya son socios de la empresa, tienen invertido su patrimonio en la organización y esa figura de revisor fiscal les da esa tranquilidad de saber que lo que se está haciendo al interior de la empresa se está haciendo bien. Los acreedores, es decir, aquellas personas a las que les debemos, también es importante que ellos eh, descansen con esa figura del revisor fiscal. ¿Por qué? Porque ese revisor fiscal va a velar por los intereses no solamente de la compañía, sino también por esos deudores y va a mirar la manera más adecuada para crear políticas que permitan el pago de esas cuentas lo antes posible. Para los inversionistas, también, sobre todo futuros inversionistas, aquellas personas que de pronto tienen interés en la compañía, tienen interés de invertir en la compañía, pues esas personas también se van a sentir un poco más tranquilas y respaldadas por ese revisor fiscal. A nivel del Estado, pues digamos que pues para nadie es un secreto que el Estado fue el que creó la revisoría fiscal en Colombia. Es más, solamente existe en Colombia. Y digamos que desde ese punto de vista, pues esa revisoría fiscal, pues digamos que digamos que en sus comienzos, la revisoría fiscal era esa función que el Estado delegaba en esas personas, en esos revisores fiscales, y le decía, entonces digamos que la nación decía, ok, este es mi pool de revisores fiscales. Yo le voy a asignar a fulano de tal para que vaya y haga, desempeñe la función de revisoría fiscal en su organización y usted le paga a él el salario. Entonces, digamos que la empresa no podía participar en el proceso de selección de ese revisor fiscal y pues en muchas ocasiones llegaban personas que no eran idóneas con el sector, que no conocían el sector, lo desconocían a plenitud y pues eso llevaba a que se hicieran malos informes, a que las cosas no coincidieran, porque precisamente no había una experiencia que respaldara ese tipo de situaciones. Entonces es ahí cuando el gobierno como que dice, uy, no, me quedó grande el tema. Entonces, pues de todas maneras, pues que las empresas sigan eligiendo su persona, y por persona entiéndase natural o jurídica, que pueda llegar a desempeñar el cargo de revisor fiscal, pero yo, Estado, le voy a cargar cada vez más obligaciones y más responsabilidades a ese revisor fiscal para que esa persona esté realizando un trabajo apto y adecuado para el desarrollo de la función que está cumpliendo la empresa. Y obviamente, pues para la empresa es importante tener la figura de revisor fiscal. ¿Por qué? Porque le transmite esa confianza. Y aparte, puede encontrar en ese revisor fiscal un aliado que le puede decir en qué momento las cosas se pueden hacer bien o en qué momento se pueden inclusive llegar a pensar que están mal hechas, ¿ok? Entonces, pues digamos que esa es la importancia que tiene el revisor fiscal en una organización y no solamente en la organización, sino en todos los aspectos que rodean a esa organización, ¿ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta todos estos mm, digamos, esas áreas en donde el revisor fiscal de manera directa o indirecta afecta cada una de estas situaciones, pues eso es lo que le da la relevancia a ese revisor fiscal. Entonces, digamos que partiendo de ese hecho, podríamos llegar a afirmar que la revisoría fiscal es una institución de interés público. ¿Ok? De ahí que tanto la revisoría fiscal como la empresa
digamos que tienen una responsabilidad social inherente a su quehacer permanente, con base en el objeto social para la cual fueron constituidas. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues acá hablamos acerca de que la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública implica un compromiso con los usuarios de la información. Es decir, no solamente se trata de tener un revisor fiscal que se encargue únicamente de revisar los estados financieros y emita un concepto y si le pareció bien, pues los felicita y si le pareció mal, se pega de todos esos ítems para él brillar y de una u otra forma, pues de hacerles sentir a la junta directiva que en efecto ese cargo es importante y que no hay nadie mejor que él que está ahí desempeñando ese cargo para poder sacar adelante el tema. Entonces, digamos que son temas que son bien complejos de examinar. Ahora, el Consejo de Normas Internacionales de Ética, el IESBA, indica que una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la cual trabaja. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí hay que entrar a discernir un poco más sobre esto. Ahorita al final vamos a ver un video sobre el normagrama, o sea, el conjunto de normas que rigen actualmente la revisoría fiscal. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes están obligados a tener un revisor fiscal? Digamos que de manera general, pues, las empresas están obligadas a tener un revisor fiscal y específicamente las que están obligadas a tener esa figura dentro de su organización son las sociedades a las cuales se refiere el artículo 203 del Código de Comercio. Es decir, en principio, ese código habla que las entidades o las sociedades por acciones, llámese sociedad anónima o sociedad o una SAS, o en comandita por acciones, son compañías que están obligadas a tener la figura de revisor fiscal en su organización. ¿Ok? Las sucursales de compañías extranjeras también tienen que tener un revisor fiscal. Las sociedades que voluntariamente lo dispongan siempre que la decisión sea tomada por socios que representen como mínimo el 20% del capital y no hagan parte de la administración de la entidad. Es decir, que una organización que sin tener que estar obligada a tener revisor fiscal levanta la mano y dice, ¿sabe que yo quiero tener revisor fiscal? ¿Qué debo hacer? Ah, bueno, entonces, pues digamos que se requiere una, digamos que una decisión que sea emanada directamente por los socios de la compañía y que por lo menos representen como mínimo el 20% del capital y no hagan parte de la administración de la entidad. Entonces, desde ese punto de vista, todo ese tema de, de los que están obligados a tener revisor fiscal, pues deberían verificar estos requisitos. Ahora, según el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, indica que las sociedades comerciales que registren al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior activos brutos iguales o superiores a 5.000 millones de pesos, eh, perdón, eh, activos brutos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o cuyos ingresos durante el año inmediatamente anterior hayan sido iguales o excedan los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese tipo de organizaciones que cumplan con estos topes deben tener revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, pues digamos que vale la pena estar chequeando este tema porque, pues vuelvo y digo, por un lado, todas las agremiaciones de contadores públicos se están dando cuenta de las debilidades que tiene la profesión, ¿ok? Porque en muchas ocasiones se escuchan de escándalos y porque si hay ese tipo de escándalo y una de las obligaciones del revisor fiscal es denunciar cualquier acto malintencionado que se esté desarrollando en la empresa, ¿por qué no lo han desarrollado? Si es que ya existe en la organización. Entonces, desde ese punto de vista, son muchas las arandelas que le pueden llegar a salir a la profesión. ¿Listo? Ahora,
Eh, digamos que además de esas, condiciones que veíamos en el slide anterior, estas otras que vamos a mostrar acá son algunas entidades que también deben tener revisor fiscal. Es decir, por ejemplo, las sociedades de economía mixta deben tener revisor fiscal. Las empresas de servicios públicos domiciliarios, también las propiedades horizontales mixtas o comerciales, ¿sí? Eh, aquí digamos que es importante es, en este punto propiedades horizontales mixtas. ¿Qué quiere decir mixtas? Que son propiedades horizontales, por ejemplo, un conjunto de apartamentos, pero que tienen locales comerciales. A eso se le conoce como propiedad horizontal mixta. ¿Ok? Ese tipo de propiedades horizontales, ese tipo de configuración debe tener revisor fiscal. ¿Por qué? Porque cumple con esta característica, la tercera, propiedades horizontales mixtas o comerciales. Entonces, si yo tengo vivienda y aparte tengo unos locales, ahí debo tener revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, pues digamos que hay que contemplar bien ese tema como para no ir a cometer algún tipo de error. Las cajas de compensación familiar deben tener revisor fiscal. Tenemos también los fondos ganaderos, lo que se conoce como las asociaciones de autores, también deben tener revisor fiscal. Las asociaciones gremiales agropecuarias también deberían tener esa figura de revisor fiscal al interior de las organizaciones. También está todo el tema de las asociaciones gremiales agropecuarias, también deben tener revisor fiscal. Ahora, si yo no aparezco entre ninguna de estas de este grupo, pero quiero tener revisor fiscal, yo lo puedo pedir. ¿Ok? También están los famosos fondos mutuos de inversión, necesitan revisor fiscal. Las cámaras de comercio también requieren revisor fiscal. Toda aquella asociación, fundación o institución de utilidad común debe tener eh, ese tipo de componente. También lo que son las instituciones no oficiales de educación deben tener revisor fiscal. Las empresas comunitarias también y las corporaciones autónomas regionales. ¿Ok? Mm, ahora, ¿cuáles son esas obligaciones generales del revisor fiscal? Pues digamos que en forma genérica, bueno, no sé si el genérica acaba acá, en forma general, el Código de Comercio en su artículo 207 contempla las funciones de la revisoría fiscal. Entonces, si se necesita algún tipo de claridad al tema, pues uno se puede remitir directamente a ese articulado para encontrar ahí la respuesta. Eh, digamos que dentro de esas obligaciones, el revisor fiscal debe cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, y dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o a la Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente según los casos de las irregularidades. ¿Ok? En tercer lugar, esto no lo está mostrando. Perdón, yo estaba hablando y no lo mostraba. Entonces, en primera instancia, cerciorarse que las operaciones que se celebren se ajusten a los estatutos de la organización. ¿Por qué? Porque es que eso, cuando no se están ajustando a los estatutos, pues fácilmente es una operación que se dio en algún momento y de una u otra manera hay algún interés oculto en ese tipo de operación que me está logrando beneficiar. Entonces, eso hay que revisarlo con detenimiento para evitar que ese tipo de situaciones se nos vayan a presentar. ¿Ok? El segundo es dar oportuna cuenta por escrito de las irregularidades en el funcionamiento de la sociedad. El tercero, que era el que estábamos hablando, colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia de las compañías y rendirles informes a que haya lugar o les sean solicitados. En cuarto lugar, velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad. Y digamos que en este punto
velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de las asambleas que tienen los revisores fiscales, de la junta de socios y de la junta directiva, y por qué, y digamos que para que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo, digamos que teniendo en cuenta lo que son las instrucciones necesarias para esos fines, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que velar porque en efecto se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad. Porque obviamente, pues la revisoría fiscal es digamos que es esa entidad que se puede encargar en cualquier momento y lo va a tener que hacer porque si él no me firma los estados financieros, mis estados financieros no quedan sentados para ese periodo y ahí pues voy a tener inconvenientes. ¿Y a qué se debe eso? Pues básicamente a que el revisor fiscal en alguna actividad de análisis se dio cuenta del problema y lo cortó de raíz. Tenemos también en quinto lugar, lo que son digamos que hay que inspeccionar los bienes de la sociedad y en esa inspección de esos bienes de sociedad hay que procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de esos bienes de la sociedad y de los que ella, o sea, la sociedad, tenga en custodia a cualquier otro título. Esos activos que de pronto la organización, si bien es cierto, no le pertenecen, pues digamos que ella debe velar porque esos activos estén resguardados, así no sean de su organización, pero por el simple hecho de tenerlos ahí, le corresponde protegerlos, ¿ok? Caso un concesionario de vehículos. Entonces, los vehículos puede que no sean de esa compañía, ella simplemente, esa empresa funge como un intermediario entre el fabricante de vehículos y el cliente que es el que los va a comprar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, a pesar que los vehículos no son parte de la sociedad, sí se debe velar porque se implementen medidas que aseguren que ese tipo de bienes no van a ser lesionados, violentados o inclusive hasta robados. En sexto lugar, hay que establecer un control permanente sobre los valores sociales. Básicamente, hace referencia a impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. En séptimo lugar, autorizar con su firma a cualquier estado financiero que se haga con su dictamen o informe correspondiente. En octavo lugar, aquí ya no me cabe, 2, 4, 6, 7. En octavo lugar, se dice que otra de las obligaciones del revisor fiscal está en convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario ese revisor fiscal. Y en noveno lugar, eh, se dice que hay que cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le recomienda a la asamblea o junta de socios. Y aquí, pues digamos que la brecha de una sobrecarga de actividades es cuando se hace más notoria. Y digamos que se hace, digamos que tiene ese tinte de hacerse más notoria, porque digamos que son efectos que la compañía, bueno, no tanto la compañía, que más bien la junta de socios le encomienda a ese revisor fiscal para que desarrolle un trabajo que le garantice a esos dueños de la empresa, a esos accionistas, que las actividades se están desarrollando conforme y con apego a la ley y se están desarrollando de buena manera según los estatutos, según las proyecciones de mercado que se tengan previstas por parte de la organización, etcétera, etcétera. Y ahí digamos que entra una responsabilidad muy específica del revisor fiscal y es velar por el estricto cumplimiento del control interno al interior de la empresa. Y ese digamos que es uno de los puntos más álgidos del, del tema de la revisoría fiscal. Digamos que hay unos casos específicos.
las funciones que aparecen descritas en el artículo 207 del Código de Comercio son las que por regla general se debe cumplir en todas las empresas que tengan revisor fiscal. Pero, hecha la norma, hecha la trampa, hay ciertos entes a los cuales la norma ha fijado específicamente las funciones de la revisoría fiscal. Y entre las más importantes tenemos, en principio, las asociaciones de autores, ¿sí? Básicamente esas asociaciones de autores se encargan de autorizar con su firma los inventarios, los balances, los cheques y demás documentos que sean necesarios en la organización, realizar arqueos de caja por lo menos una vez al trimestre y en última, supervisar y controlar la contabilidad y el presupuesto de la asociación de acuerdo con el decreto reglamentario 3116 del 84. Un segundo aspecto tiene que ver con lo que se denomina las personas jurídicas contratistas del Estado, ¿ok? Y en este punto vale la pena mencionar que los revisores fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano deberán ejercer las siguientes funciones sin perjuicio de las demás que les señalen las leyes o los estatutos. Entonces, una primera actividad de esas es velar para que en la obtención o adjudicación de los contratos por parte del Estado, las personas jurídicas objeto de su fiscalización no efectúen pagos, desembolsos o retribuciones de ningún tipo de funcionarios estatales. Y en segunda, velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas que han sido fiscalizadas se refleje fidedignamente los ingresos y los costos del respectivo contrato. ¿Listo? Y en tercer lugar, tenemos acerca de lo que son los revisores fiscales en los entes bajo la figura de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud. Digamos en este punto que con base en la ley, para cumplir con su labor, deberán ejercer al menos las siguientes funciones. En principio, cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad del objeto social, del objeto de su fiscalización, se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias. Y en segundo lugar, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo de Administración y, entre otros, todas esas irregularidades que durante el desarrollo del proceso digamos que durante el trabajo que está viniendo desarrollando el revisor fiscal, pues él tendrá que, en el momento en que detecte esas irregularidades, va a tener que presentarle un informe al gerente en donde eso se evidencie, porque de lo contrario, ¿qué puede llegar a pasar? Pues sencillo que cualquier situación adversa en la compañía se va a materializar precisamente por eso, ¿ok? Ahora bien, digamos que también es importante, aquí viene otro aspecto. Espérenme porque creo que aquí me hace falta algo. Digamos que dentro de lo que se conoce como las atribuciones del revisor fiscal, bueno, aunque digamos que esas atribuciones, antes que entrar a verlas como tal, pues valdría la pena hablar acerca de, eh, digamos, ese otro ítem que hace parte, y aquí me devuelvo, de esos casos específicos, y es que los revisores fiscales de los entes bajo la inspección y vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, y digamos que ese es un sector muy específico al cual se le obliga a tener revisor fiscal. Eh, ese revisor fiscal, digamos que para cumplir con su labor, deberán ejercer al menos las siguientes funciones, que es cerciorarse de las
que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de fiscalización se ajusten a las prescripciones legales, dar cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo de Administración, a la Junta Directiva o a quien haga sus veces y a la vez al gerente, según los casos, de todas esas irregularidades que se pueden presentar en el desarrollo del normal funcionamiento de la empresa. Pero hay más. Digamos que hay otro tipo de casos específicos en los que el revisor fiscal dentro de este sector de la superintendencia de todo lo que tiene que ver con las entidades que son vigiladas por la superintendencia de salud deben rendir cuentas. Y es, por ejemplo, eh, digamos que esas entidades que están sometidas a ese proceso de vigilancia eh, y que tienen su revisor fiscal, ese revisor fiscal debe colaborar con esa Superintendencia Nacional de Salud. ¿Para qué? Para detectar si se está violando alguna norma, si algo no cumple con los debidos requisitos, etcétera, etcétera. Eh, y ahí, pues básicamente lo que se hace, lo que hace la Superintendencia Nacional de Salud es le pide cuentas al revisor fiscal mediante esos informes. Se pide que esos informes pues sean oportunos, es decir, que se entreguen a tiempo, que sean confiables, que sean verificables, razonables y propios del ejercicio de la revisoría fiscal, así como aquellos que requiera el ente de control con fundamento en todo aquello que se estipula como ordenado por las circulares externas que han sido expedidas por esa Superintendencia de Salud. También se pide que el revisor fiscal de esas entidades de salud debe velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la empresa y porque en la empresa se reflejen verazmente todo lo que tiene que ver con la totalidad de operaciones sociales e igualmente porque se lleven y conserven debidamente la correspondencia, y eso es importante. Puede ser que usted tenga en su organización un proyecto ya andando de digitalización de la información, pero eso no lo exime de tener la información en físico por un periodo de tiempo. Vencido ese periodo de tiempo, que son 5 años, usted ya puede surtir un proceso de digitalización de esa información. ¿Ok? También digamos que el contador público, a quien bajo la vigilancia de la Superintendencia de Salud, deberá velar porque al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, se preparen, se presenten y se difundan oportunamente los estados financieros con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas legales. ¿Ok? Mm, También hay que revisar y evaluar periódicamente el sistema de control interno adoptado por la entidad y en caso que ese revisor fiscal encuentre alguna anomalía, algo que no esté funcionando como debería funcionar, pues eso va a hacer que ese tipo de situaciones aparezcan en su informe y él se manifieste frente a eso, ¿ok? También va a ser necesario velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones de las asambleas del Consejo de Administración, de la Junta Directiva o de quien haga sus veces. Entonces, es bien importante ese tema de esas actas de reunión, porque es que es ahí en donde queda la evidencia de lo que se dijo y la evidencia de los compromisos que cada una de las personas que estuvimos presentes en esa reunión adquirimos por el simple hecho de ser invitados. También se habla acerca de la inspección a los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o de seguridad de los mismos y de las que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Entonces, pues digamos que todo eso son ítems que son verdaderamente alcanzables en una organización. ¿Listo? Ahora, em, digamos que aquí también vale la pena hablar acerca de lo que es la importancia de la revisoría fiscal y sucede que esa importancia, pues básicamente fue dada por medio de la Constitución Política de 1991, debido a que esa Constitución en su artículo 334 le asigna al Estado la Dirección General de la Economía y le otorga al gobierno la facultad de intervenir por mandato de la ley
en las distintas etapas del proceso económico. Es decir, desde el proceso de producción hasta el proceso de distribución y consumo de los bienes y servicios. Y sucede que ahí muchas son las leyes, los decretos, los reglamentos que se han dictado al amparo de ciertas normas internacionales, pero sucede que regulando varios y numerosos aspectos de la economía en todos sus sectores, pues todo esto ayuda y va en pro de que ese revisor fiscal pues pueda desarrollar a cabalidad ese trabajo. Mm, También se tiene bueno, digamos que aquí vale la pena mencionar que la revisoría fiscal desempeña un papel de especial importancia en la vida del país. ¿Por qué? Digamos que digamos que eso se debe, o sea, tiene tanto impacto a nivel país debido a que ese revisor fiscal, eh, digamos que tiene que desarrollar su función de una manera eficaz, tiene que desarrollar esa función de una manera independiente y objetiva y digamos que se convierte o redunda más adelante en ese incentivo para la inversión, para el ahorro, para el crédito y en general lo que hace es que facilita el dinamismo y el desarrollo económico. Mm, pues digamos que desde ese punto de vista son muchos los retos, ¿sí? Hoy en día vemos cómo las empresas, muchas han quebrado, ¿sí? Y si no lo cree, pues simplemente vaya a un centro comercial a ver cuántos locales va a encontrar vacíos. Y lo que hace eso es como que transmite para la ciudadanía esa sensación de pronto de eh, una serie de aspectos que pueden jugarle en contra, no solamente a la organización, sino a la economía en general. ¿Por qué? Porque es que ese revisor fiscal tiene ese aspecto importante y es el de transmitir seguridad y confianza en las operaciones que está desarrollando una empresa en un sector económico y viendo también cómo ese sector económico impacta a la sociedad que la rodea. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde en realidad se obtiene ese verdadero plus del revisor fiscal. Entonces tenemos aquí que dentro de las atribuciones del revisor fiscal está en principio proteger a los terceros, es decir, el patrimonio de la organización y que se convierta en prenda general de sus créditos. A eso hace referencia este protegen a terceros. También dentro de esas atribuciones al revisor fiscal está la de brindar confianza. ¿Por qué? Porque ahí se supone que al interior de la empresa, en donde ese revisor fiscal está, el manejo de los recursos es el más adecuado, ¿sí? Digamos que ahí se garantiza todo el tema que tiene que ver con el ahorro privado y todo aquello denominado inversión en general. Y desde otro aspecto, también como otra atribución al revisor fiscal, es que atiende principios de transparencia, ¿sí? Y eso pues impacta directamente en lo que es la economía, la eficiencia y la eficacia y el debido respeto de la ley, ¿ok? También como atribuciones del revisor fiscal está todo el tema que tiene que ver con la responsabilidad social de la organización. Y eso básicamente redunda en dar debida cuenta al Estado y a la comunidad en general las actividades sociales y ecológicas. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esas funciones de ese revisor fiscal, pues cuando son debidamente ejercidas, pues van orientadas precisamente a eso, a proteger a estos terceros, ¿sí? Que encuentran en el patrimonio de esa empresa eh, digamos que encuentran la prenda general de sus créditos, ¿sí? Y de esa manera eh, debe dar confianza sobre el manejo de los recursos del ahorro privado, de la inversión también, y en general de todo lo que se conoce como ese manejo justo y equitativo de todo el aparato productivo del país. Entonces, digamos que eso es unos aspectos bien importantes de la revisoría fiscal, pero viéndolo desde el punto de vista de la importancia de la revisoría fiscal en una organización, no solamente se pasea por estos ítems, sino que también atañe a lo que son los estados financieros.
¿sí? Entonces, digamos que tratándose de los balances o de los estados de situación financiera, pues se va a presumir además que los saldos han sido tomados fielmente de los libros, que esos libros se ajustan a las normas legales y que las cifras que están registradas en esos libros reflejan de forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance. Y eso, digamos que no es algo que se lo imponga el gerente, eso es ley, digamos que eso está contemplado dentro del artículo 10 de la ley 43 de 1990. Entonces, digamos que si bien es cierto, sobre la espalda del revisor fiscal recae una cantidad inmensa de responsabilidades, pero también a nivel de ley existen ese tipo de parámetros que en cualquier momento le pueden servir a ese revisor fiscal, primero para desarrollar bien su trabajo, pero en segunda instancia buscar de pronto refugio mediante esos actos de ley. ¿Listo? Digamos que, y esto pues aquí no es un secreto, todo lo que tiene que ver con los escándalos. Los recientes escándalos empresariales han generado preguntas sobre las prácticas de quienes hacen los negocios, así como de quienes deben auditarlos. O sea, no solamente es mirar quiénes están haciendo los negocios, sino quiénes están auditando ese tipo de negocios. Y ahí hablamos entonces de los revisores fiscales. Entonces, y surge la pregunta, ¿se están haciendo los de la vista gorda o tienen exceso de funciones? Y eso es un debate que hoy en día se está dando en muchos escenarios. Sucede que eso fue por allá en 1935, en Colombia, se estableció la obligación para las sociedades anónimas de tener un contador independiente que examinara todas las operaciones, que verificara las cuentas y sobre todo que avalara con su firma los balances y se cerciorara de que los negocios que se están realizando al interior de la empresa se están desarrollando conforme a la ley, ¿sí? Entonces, básicamente, en este punto, el deber, pues además es dar oportuna cuenta de irregularidades en los actos de esa compañía. Eh, y básicamente, esta figura del revisor fiscal, y no es por hablar mal, ni mucho menos, pero digamos, ese tipo de figuras, digamos que esa figura del revisor fiscal acá, hoy en día está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Pues básicamente por cuenta de los recientes escándalos empresariales como los de Interbolsa, los de Reficar, los de Estraval y más recientemente los eh, los de Odebrecht, que pues, digamos que fue un escándalo monumental, pero ahora también con lo que salió últimamente de em, Reficar, que fue un caso en donde se robaron literalmente 14 billones de pesos y no pasó nada. A nadie encarcelaron, a todos los que estaban ahí como posibles cómplices de ese tipo de situaciones, les archivaron el proceso y la plática quedó perdida. Entonces ahí es como que cuando uno dice, bueno, pero si existe tanto robo, tanta corrupción, y esto es directamente en empresas del Estado, ¿no? Entonces, ¿con qué cara nos vienen a tratar de meter una reforma tributaria que pues a la larga puede ser es muchísimo más dañina y que es verdaderamente lo que nos tiene en este tipo de situación en la que nos encontramos hoy en toda Colombia? Marchas, protestas, asesinatos, desórdenes, todo ese tipo de cosas, precisamente porque la gente ya se dio cuenta que las cosas no están funcionando bien, que el gobierno es un gobierno corrupto, que se ha encargado digamos que de malgastar el dinero y no por eso, pues digamos que, o sea, con malgastar a qué me refiero, que pretendía comprar unos aviones de guerra. ¿Para qué? Sí, para tenerlos parqueados ahí en un aeropuerto, para tenerlos parqueados en dónde. Sí, eso no iba a servir de nada. Entonces, si hacen cuentas alegres con unos dineros que no se tienen hoy en las arcas del Estado y en lugar de
garantizar la vacuna del resto de la población para que la economía por fin despegue, para que la economía por fin dé ese startazo que necesita después de ese apagón debido al coronavirus. Entonces, hay una problemática muy grande y es que hoy en día Colombia está a punto de ser calificada como un país no apto para, para que le otorguen créditos. Y eso es verdaderamente malo y sobre todo en esta época es muy perverso. ¿Por qué? Porque con base en ese indicador es que los laboratorios y los otros países nos fían esas vacunas. Entonces, si ellos miran y dicen, ay, pero usted va a comprar tantos millones de dosis, pero ¿con qué las va a pagar? Además, yo no le puedo dar crédito porque es que, mire, usted está vetado. Usted no tiene, usted no es una entidad confiable en la cual yo le pueda hacer ese tipo de préstamos. Entonces es cuando vienen los verdaderos problemas al interior del país. Entonces, un tema en donde la vacunación no se haga a tiempo, pues no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ese virus sigue mutando y en esa mutación es en donde se fortalece y hace que de pronto esas vacunas que las personas ya han recibido sean inútiles o requieran de pronto de otras dosis adicionales para que siga funcionando bien. Entonces, todo ese tipo de situaciones, todos esos escándalos son los que de una u otra manera han llevado de pronto a que la sociedad como tal, que es uno de los actores en los cuales confía en la revisoría fiscal, comience a perder ese entusiasmo, comienza a perder esa confianza que tiene en ese tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque básicamente encuentra que si hay corrupción es básicamente porque el revisor fiscal lo ha permitido. ¿M? Entonces, o está haciendo mal su trabajo o está siendo cómplice. Es decir, es inepto o es cómplice de la situación. Y ahí en ambos casos, pues digamos que ambos son igual de malos. ¿Por qué? Porque pues, básicamente son adjetivos que degradan el trabajo de este tipo de personas. Obviamente no son todos, esto es un grupo muy pequeño, pero, digamos que es un grupo tan pequeño que en muchas ocasiones tiende a pasar desapercibido, es decir, bajo la cuerda o bajo el radar del gobierno, y pues después es que se dan cuenta de ese tipo de casos. Digamos que para algunos abogados y para algunos empresarios, los revisores fiscales están pasando de agache en esos descalabros financieros, ¿sí? En todos esos actos de corrupción. Eh, digamos que tienen algunos de sus protagonistas en la cárcel, algunos revisores fiscales han ido a parar a la cárcel, pero otros consideran que a este tipo de profesionales, a los revisores fiscales, se les está exigiendo más de lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque digamos que además de que cada vez asumen más funciones, tienen una talanquera grande y es quienes le pagan el sueldo son los mismos a quienes debe vigilar. Y esto obviamente, quieranlo o no, afecta la independencia de ese revisor fiscal. Entonces, es muy complicado el tema, es bien difícil de tener una puntilla bajo los zapatos en donde cada paso que doy me está incomodando. Eso vendría siendo ese revisor fiscal visto desde este tipo de eventos. Y en varias ocasiones he hablado acá acerca de que los revisores fiscales están recargados o están sobrecargados en actividades. ¿A qué hago referencia con eso? Sucede que los delincuentes, sobre todo los delincuentes de cuello blanco, eh, son unos delincuentes que son muy sagaces, son muy activos y ellos no se quedan quietos, ¿sí? Estas son personas que cada vez indagan más, eh, se están empapando del tipo de negocios que se pueden hacer, de cuál es el alcance de esos negocios y cómo se puede hacer para evadir impuestos o cómo se puede hacer para de pronto pagar menos de lo que se debería pagar. En fin, es básicamente
mirar desde qué punto de vista se le puede hacer conejo al gobierno, o bueno, digamos en este caso, al ente recaudador de impuestos, que en Colombia pues es la DIAN, básicamente con todo ese tipo de jugadas. Entonces, digamos que un poco el mensaje que nos mandan es, mire, los delincuentes cada vez son más sofisticados, los delincuentes cada vez utilizan más estrategias que les resultan ser muy eficaces y para las cuales, digamos que el revisor fiscal debe estar atento a ese tipo de casos. Entonces, lo que hace el Estado muy olímpicamente es mandarle ese chicharrón, mandarle toda esa pelota caliente a los revisores fiscales y decirle, eso es obligación suya. Entonces, todo ese tipo de delitos que se están viendo hoy en día, lo que tiene que ver con el lavado de activos, el- todo lo que tiene que ver con actividades que financian el terrorismo, digamos que los estados, bueno, sobre todo aquí en Colombia, Colombia se quedó corto para poder implementar medidas que orienten eh, a que este tipo de entidades sean descubiertas y puedan enviar a la cárcel a las personas que están promoviendo este tipo de actividades. Pero, pues digamos que al Estado le quedó grande ese tema y entonces hizo la fácil y fue asignarle tremendo chicharrón a los revisores fiscales para que ellos se encarguen de ese tipo de cosas. Entonces, son situaciones que son bien difíciles de manejar, ¿sí? Son situaciones muy complejas y son operaciones que no son fácilmente detectables. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Le dijo a los revisores fiscales, bueno, usted encárguese de esa papita caliente. Ahora, señor, si usted no lo detecta, a usted es al que le caigo con todo, ¿ok? Entonces, culpan al revisor fiscal por algo que él no hizo o lo que es peor, que dejó de hacer de pronto por desconocimiento, ¿sí? Y eso es válido. De pronto es una persona a la que no capacitaron, pero si esta persona no cumple con ese tipo de responsabilidades que le asignó el Estado, pues fácilmente se va a ver inmersa en una situación bien compleja que hasta la cárcel lo puede llevar, ¿ok? Por eso es que hoy se habla mucho del SAGLAF, de todo este tipo de medidas que se están creando para tratar de detectar ese tipo llamémoslo, de trampas que están utilizando estos ladrones de cuello blanco para evadir impuestos, ¿ok? Para dejar de pagarle al Estado lo que deben pagarle por sus actividades comerciales. Entonces, pues son situaciones que son bien complejas, son situaciones bien delicadas que se están viviendo en todos los estamentos de la nación, ¿ok? Y aquí entonces surge una pregunta. ¿Será que, y esto es para que ustedes me ayuden a responder, ¿será que los fiscales se están haciendo los de la vista gorda o será más bien que es que tienen exceso de funciones? ¿Ustedes qué creen? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Alexandra. Profe, qué pena entrar tarde a la clase, pero No, pues tranquila. es un caos viajar por Cali, es un caos. Ah, ¿estás en Cali? Salir de la empresa. Sí, sí, profe, eso no, pues es que antes llegué, Uy, qué ahí vaina. antes tengo internet. ¿Y cómo está la Mm, situación? Allá hace un tenaz, paréntesis. tenaz, Sí. profe, tenaz. Los que vivimos Uy, en no. Cali estamos es como padeciendo el cuento como tal, por gasolina, Qué hasta vaina. por internet a ratos, No, hasta por terrible. internet a raticos, sí, sí, tenaz. Pero pues ahí hay que seguir, bendito sea Dios. Y A el ver tema si, de, dime. si, si, profe, a ver si este paro sirve de algo, Dios Sí, quiera, porque, uy, no, tiene que funcionar. Esto tiene que sí, hacer algo, sí, sí, porque una u otra, porque han sido muchas las víctimas que se están poniendo para que esto pase en vano, o que de pronto el gobierno pretenda volver a tomar del pelo. sí, a ver si ahorita, a ver si escuchan los jóvenes, porque pues la generación pasada nos dejamos montar el 4 por mí, nos dejamos poner el IVA al 19%, nos ponemos una cosa, lo uno, lo otro, a ver si por ya haber tanta represión contra el pueblo, a ver si de pronto un poquito merma.
Sí, complejo. ¿Pero has seguido actos de violencia en Cali? Sí, profe, sí, claro, eso Sí, sí, muchas veces no lo forman por las noticias, pero sí, claro, eso no lo publican, no lo dicen. Sí, claro, qué mucho, vaina mucho, mucho, durísimo. sí, mucho. Y el ESMAD está pero contra el pueblo, pero horrible, 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 horrible. Qué Los vaina. agrede muy feo, los agrede muy feo a los muchachos. Sí, ellos muchas Terrible. veces no están violentos, están suaves y van y los agreden. Sí, sí, Qué eso lo hemos triste, visto por diferentes sí, muy triste. medios. Obviamente no lo ve uno por Caracol ni por el No, RCN. no, no se va a ver, no se va a ver porque Sí, muchas veces los conjuntos cerrados son dando bala y la gente encerrada en las casas, hijos dando balas y eso sale a ver qué pasó, eso es horrible. terrible, qué Mm, vaina. Tienes que no cuidarte, por sé. favor, porque el Sí, tema, con esa hazaña contra Cali, que yo no era, porque como era, como están ahí resistiendo y hágale, era por eso era. lo que pasa es que Cali se volvió un sitio en donde convergen todos los problemas que tiene la parte sur de Colombia, ¿sí? Entonces tú Sí, encuentras allá que todo el problema, y es que básicamente el sur de Colombia se vio muy afectado por la no implementación de los acuerdos de paz, ¿sí? Entonces, todos esos cultivos ilícitos y Uribe y Duque son felices echándole la culpa a Santos, y yo no es que sea santista ni mucho menos, pero este gobierno ha hecho tantas cosas malas que uno dice que lo que hizo Santos fue bueno y también fue muy malo, pero comparándolo uno dice, no, pues Santos era mejor, sí, 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 claro, pero sí. Y da a pensar que están contra la minga también, y esos contra la minga también es horrible. Eso es horrible porque esos van y los y hacen atentados contra ellos también. sí, es Ellos bien también difícil. están pero agrediéndolos muy fuertemente, los están agrediendo también los de la minga. Qué vaina, Muy la duro. verdad. Y Mm. bloqueado por todo, por donde usted ande está bloqueado. Por donde usted coja está bloqueado, bloqueado por aquí, bloqueado por allá, camiones, lo uno. Eso es horrible. Eso es horrible Qué lo que está en vaina. Cali. No, tienes que tener mucho cuidado por ahí. Sí, profe. Pero Profe, bueno, sí, con respecto a cuéntame. los impuestos, le cuento que ya he tenido varias clases con usted, muy buenas, de normas internacionales, bueno, en fin, muy buenas y me ha servido mucho. Y Ya. con respecto a los impuestos, le digo que es esta materia la que más me agrada a mí los impuestos. No sé, lo que más nos afecta y es la que como que la más me agrada en el cuento del tema de los impuestos. Pero digamos que tú cómo consideras, ¿crees que en efecto los revisores fiscales se están haciendo los de la vista gorda en ese tipo de escándalos que han salido últimamente de corrupción? ¿O es que en efecto tienen muchas funciones asignadas y eso hace que su trabajo se vea empañado por actos de ineficiencia, actos de ineficacia? No, profe, para mí sinceramente no hacen bien el trabajo, porque ellos tiran es a favor de ellos mismos, no hacen bien el trabajo. Y cuestión de que tienen mucha recarga, sí, puede ser, pero también tienen muchos empleados, digo yo. Y como el cuento, si uno tiene mucha recarga laboral, pues obvio que uno tiene que delegar, que delegar, pero no, ellos creo que tienen muchas falencias, son muy negligentes para mí, muy negligentes. Lamentablemente, la- todo recae sobre los revisores fiscales, porque muchas Sí. veces creen que el revisor fiscal es el bombero que viene a apagar incendios, que va a encontrar la falencia ahí y muchas veces son falencias que se pueden evitar desde el principio que se lleve bien con la contabilidad, desde que se hagan bien las cosas. Pero entonces cuando tú dices que son negligentes, ¿quiénes son negligentes? ¿Los revisores fiscales? No todos, profe. Es Ok, que es dependiente porque hay unos revisores fiscales que son muy buenos. Yo distingo una muy buena, que vive en Tuluá Valle y ella es muy buena revisora fiscal, muy buena. Entonces no creo que eso depende de como de la ética de revisor fiscal, digo yo. sí. Y por ejemplo, en esos casos de estos actos de corrupción que se han vivido últimamente, pues, por no irnos tan lejos, Odebrecht, eh, ¿tú crees que ahí el revisor fiscal qué papel cumplió? Porque eso se destapó tan tarde. Porque a él le convenía, digo yo, le convenía hasta el tener todo tapado, porque también de tener la mano untada, Ok, porque fue una mermelada, profe, es una mermelada. sí.
Entonces también le Y convenía que no destapara la olla como el cuento. claro. ¿Y tú qué pensarías? ¿Tú te convertirías en revisora fiscal? ¿Te gustaría? Sí, a mí sí me gustaría, pero yo sería una excelente revisora fiscal, profe, porque Te- tendría ética. Y yo creo que Ok. eso va mucho pegada de la ética, ¿Y cómo ¿ya? crees que se adquiere esa formación en ética o por qué tú sí podrías hacer el trabajo bien y los otros revisores fiscales no? No, no, profe, yo digo que los otros revisores no, puede que sí, ¿cierto? Sí, Pero depende de la ética de cada revisor fiscal. ¿No yo? Eh, pues yo digo que eso va, no sé, va en los valores, va como que en el amor a lo que uno está estudiando. Si a usted le gusta su trabajo y su carrera le apasiona hacerlo bien hecho. Digo que ha pegado mucho con muchas cosas, ¿no? sí. ¿Y qué No pensarías sé. si de pronto, y esto todos son supuestos y estoy aquí sacándote información simplemente, Sí. pero digamos, ¿qué pasaría o cómo interpretarías el hecho de que de pronto en las organizaciones a ti te vieran que eres una buena trabajadora, que haces el trabajo como debiera ser, pero que de pronto eres una talanquera para evitar traer contrabando, para de pronto sacar los recursos de la empresa y llevarlos para un paraíso fiscal? Y si de pronto te ofrecen dinero y te dicen, mira, te reconocemos el trabajo, eres una muy buena funcionaria, queremos premiarte, pero te damos este reconocimiento y es que además pues necesitamos hacer este tipo de actividades. ¿Tú cederías ante eso? Profe, eso sería como venderse, ¿no? Diría Sí, yo, como sí. venderse. No, sinceramente no, porque uno, ¿qué está arriesgando? Está arriesgando su buen nombre, está arriesgando su carrera, está arriesgando todo por un dinero X que no le va a durar toda la vida, mientras que su reputación como revisora fiscal va a caer. Entonces digo que no tiene precio. Ok, Puede que le dé mucha plata, pero no tiene sí. precio a todo lo que usted ha estudiado, por todo lo que usted ve que es el buen nombre y caer todo por un valor X por tal tiempo y ya ¿Y por qué no crees lo, no. entonces que si hay personas que lo hacen? Porque si hay revisores fiscales que se dejan tentar y caen en esa tentación de ese tipo de sobornos? Yo creo que muchas veces por el dinero, profe, porque mucha gente eh, es como les gusta como venderse, piensan en un momentico y no piensan a futuro. Y no piensan a futuro. No conozco, no distingo en sí revisor fiscal como tal, no distingo que sea así, porque las Sí. dos personas que yo distingo son muy buenas revisoras fiscales, muy buenas, excelentes, muy buenas maestras. Ellas fueron jefes mías y muy buenas, yo trabajé para ellas. Y yo lo digo más que todo por la revisoría fiscal de la nación. Yo digo que ahí hay como horrible porque hay una corrupción, la berraca en el gobierno. Ok. Bueno, no sé si de pronto alguien quisiera aportar algo diferente. Es decir, cómo poder evitar que esos revisores fiscales caigan en esa tentación en donde los sobornen, en donde de pronto les digan, mire, usted está ganándose solamente este tipo esta cantidad de dinero, ¿no le gustaría ganarse muchísimo más y poder tener una vida tranquila? De pronto, pues le tocará irse o de pronto pagar unos años de cárcel, pero va a salir con plata. ¿Eso será que puede llegar a ser tan tentador que las personas caigan en ese tipo de situaciones? Hola, profe, buenas noches. Hola Daniela, buenas noches, bienvenida. Si se me corta, estoy conectada desde el celular porque el Tranquila, internet acá está caído. no te preocupes. Profe, referente a lo que te acabas de decir, es que son tantos factores que le dañan la cabeza a cualquiera. A veces se Sí, aprovechan de las situaciones económicas de las personas, porque muchas personas pues tienen su trabajo,
pero la carga de la familia a veces es tan estresante que de pronto los lleva a eso. Claro, eso no justifica su mal comportamiento y el mal ejercicio de su profesión, porque cuando tú haces tu carrera, cuando tú te gradúas, tú te comprometes con todos los principios, por ejemplo, en nuestro caso de la contabilidad, con todos los principios del código de la ética y todo eso. Sí, pero es que en el gobierno es algo muy difícil de manejar porque en muchas ocasiones amenazan a las mismas personas y siempre van a encontrar por cualquier huequito a alguien que se deje sobornar, a alguien que esté en escasez, podemos decir en escasez de pensamiento, lo diría yo, porque pensamos en el momento, como lo decía la compañera. O sea, siempre va a haber alguien que le guste la ambición, que quiera tener más de lo que tiene. Y ese es un mal que se ha venido regando desde hace muchos años aquí en Colombia y que lastimosamente vemos enlodado el nombre de nuestra profesión, porque ahí también caemos nosotros como contadores, ¿cierto? Claro, sí, se nos llevan a Y es muy todos por triste. delante. Sí, se nos llevan a todos por delante, porque cada vez los contadores o las personas que hacemos parte de la profesión contable nos vemos enlodados en eso, en la parte de la ética, en que siempre estamos eh, abarcando más de lo que debiéramos abarcar, o sea, no le estamos dando el valor a la profesión. Y eso, como le digo, es muy difícil, o sea, son tantas cosas que no justifico, pero pues que dejan mucho de qué pensar. Pero con respecto a la pregunta que está ahí, Sí, para mí se hacen los de la vista gorda. ok, Cuando te conviene algo, tú te haces el que no ves. Pero si estás teniendo conocimiento, porque no creo que una persona tanto tiempo en una empresa o trabajando para alguien no se vaya a dar cuenta de que realmente hay un mal manejo en las cosas. Eso sí. sí, sí es imposible, y más aún un revisor fiscal. Entonces, no tiene nombre. Sí, es bien difícil, ¿no? El tema, ¿y qué propondrías para combatir ese tipo de casos? Es decir, las personas que se dejan convencer, las personas que debido a su situación o a lo que esté viviendo, caen en ese tipo de actos de corrupción. ¿Cómo crees por qué unas personas caen y otras no? ¿A qué se puede deber eso? Pues yo considero, primero, yo creo que lo que está pasando en este momento en Colombia y sobre todo pues que ha caído en Cali la cuestión del paro y todo eso es una muestra de que hacen falta muchas cosas. Y yo pensaría que las crianzas, como el fortalecimiento de los futuros profesionales, o sea, el fortalecimiento en valores, no solamente cargar a una persona de conocimientos, de pronto expandir, se podría decir, o no sé, darle como delegar funciones, saber ser un poquito más organizado. Yo creo que si todos estamos en una condición de vida estable, si nuestro país mejora, no tendría necesidad un profesional de llegar a tanto, a caer tan bajo. Entonces eso radica, creo que desde acá, desde la parte ya del manejo del Estado hacia con nosotros. Ok. Sí, porque es que uno también ve a veces que el gobierno manda el mensaje equivocado. Es decir, eh, y esto hace parte de un análisis que estoy haciendo de la situación actual que está viviendo Colombia y desde el punto de vista de la reforma tributaria que se cayó. Básicamente ahí uno encuentra que hay mensajes equivocados que manda el gobierno, por ejemplo, poner como ministro de Hacienda a un pícaro que se inventó unos bonos de agua, que fuera de eso, esa platica la empezó digamos que para poder hacer ese tipo de negocios, él creó una empresa de papel en Panamá, es decir, un paraíso fiscal, con el objetivo de empezar a hacer negocios desde allá. ¿Y cómo manda ese mensaje después de que está montado en el gobierno? Entonces ahí sí es tratar de convencer al resto de personas que son muy pudientes y que tienen su dinero fuera de Colombia, obviamente, porque pues aquí en Colombia
el hecho de tener ese dinero acá, pues le va a representar a esas personas tener que pagar mucho más de impuesto. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, tener a este tipo de personas como Carrasquilla al frente de esa cartera que es tan importante y tan neurálgica para el país, después de haber hecho lo que hizo, obtener 8.000 millones de pesos sin ningún complique, sin ningún problema, eh, a sabiendas de eh, todo lo que estaba comprometiendo los recursos de la nación. Entonces, no sé, es como la lectura que yo le doy al tema. El gobierno nos manda ese tipo de mensajes, pero a la par nos pide que seamos honestos, que hay que cumplir con las obligaciones, que hay que, no se le puede hacer conejo al Estado, todo ese tipo de cosas, pero ponen a este delincuente en ese tipo de cargos. Entonces yo digo, pero, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Como que es una doble moral y siempre digo eso fue poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Una persona que yo no me puedo imaginar ahorita qué va a hacer con toda la información que tenía. O sea, para no ir tan lejos, ¿qué quería hacer Carrasquilla? Ser el presidente de la junta directiva del Banco de la República. Eso sí hubiera sido un verdadero problema. ¿Por qué? Porque en época de austeridad como la que estamos viviendo, la decisión más fácil es impriman billetes, impriman dinero que necesitamos pagar de intereses de deuda externa, necesitamos cubrir los programas sociales a los cuales nos comprometimos y necesitamos de alguna manera ayudar a la gente que está necesitando en estos momentos porque muchas empresas cerraron, porque muchas empresas quebraron y hay desempleo disparado. Entonces, desde ese punto de vista, donde este señor, donde el Banco de la República no se hubiera parado firme y muchos académicos y personas conocedoras no hubieran salido a manifestarse y a decir, mire, eso es totalmente inconveniente que usted, ministro de Hacienda, se trate de sentar como presidente de la Junta del Banco Central de la República. ¿Por qué? Porque precisamente van a hacer ese tipo de cosas. Es un poco lo que ha hecho en estos momentos Estados Unidos y es inyectarle a la economía más de 3,5 billones a la economía, billones, ¿sí? Con B, billones de dólares a la economía. ¿Vía qué? Vía la famosa flexibilización cuantitativa. ¿Y qué es eso? Existen tres mecanismos para crear dinero en un país. El primero es imprimir billetes, que eso lo hace el Banco Central. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces, mediante esa impresión de billetes, pues se crea más o menos el 5% del dinero de un país. El otro 80% lo generan los bancos. ¿Cómo lo generan? Mediante deuda, creando deuda. Entonces, de pronto el banco puede ser que no tenga el dinero, pero le dice, Alexandra, ¿tú necesitas una tarjeta de crédito? Uy, sí, estoy varada, mire que necesito y hacer y comprar y viajar. Ah, ok, claro, te damos una tarjeta de crédito sin ningún problema por 10 millones de pesos, fírmame este pagaré y listo. Esos fueron 10 millones de pesos que ese banco creó de la nada, sin tener respaldo, sin tener algún mecanismo que le permitiera surtir un proceso para poder determinar si le dan o no la autorización de crear esos 10 millones de pesos que te van a prestar a ti, Alexandra. Entonces, desde ese punto de vista, así se crea el 80% del dinero de un país. Entonces ya llevamos el 85%, la famosa imprenta de billetes y creando dinero mediante la deuda. Nos falta un 15% y ese 15% se crea mediante la famosa flexibilización cuantitativa, que no es más que que el gobierno de un país, en este caso Estados Unidos, se vio a gatas, no tenía plata y le dijo, y es la primera economía del mundo. Fue y le golpeó a la Reserva Federal y le dijo, venga hermano, somos amigos, llevamos mucho tiempo de conocidos, necesito que me preste, que me genere 2 billones 2,8 billones para inyectárselos a la economía y poderle dar una cuota de sostenimiento a los desempleados, poderles crear
programas de recuperación a las MIPYMES que se están quebrando y de esta manera volver a reactivar la economía. Entonces, ¿cómo hizo? La Reserva Federal lo que le dijo fue, sí, claro que sí, señor Trump, lo hacemos, no hay ningún problema. Usted emítame unos bonos que eso respalde esa obligación que usted tiene de pagarme esos 2 billones y pico, que ya van en 3 billones 500. Mediante esos bonos, yo le giro a usted la plata, pero no lo vamos a imprimir. Esa platica la vamos a depositar electrónicamente en las cuentas de las personas que necesitan ese dinero. Y eso lo que hace es, sigue generando, se sigue creando dinero con base en deuda y de esta forma lo que se espera es que por ahí, si no es este año, es el próximo año, en donde en Estados Unidos se va a vivir una época de hiperinflación muy parecida a la de nuestros amigos los venezolanos o peor aún, parecida a la de nuestros amigos los de Zimbabue en África, en donde estas personas para ir a hacer mercado sacan literalmente, y si no me cree, googleelo, busque ahí hiperinflación Zimbabue y se va a dar cuenta que las personas sacan su dinero en carretillas. O sea, hay tanto dinero circulante que ya las cosas no valen nada, ¿sí? Bueno, valen tanto que usted tiene que tener muchísimo dinero impreso para poder ir a comprar. Entonces, alguien necesita ir a mercar, se tiene que llevar una carretilla llena de billetes para ir a hacer el mercado. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de dinero le vale ese mercado. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que son todo ese tipo de flagelos que se están viviendo. Yo no sé por qué me metí con el tema de la flexibilización cuantitativa. Cuéntame, Alexandra, que te veo con la manito levantada. Profe, ¿cómo es que llama, cómo llamas? ¿Flexi qué? Flexibilización cuantitativa. Ya. Ya. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ese tipo de situaciones van a generar un gran problema en Estados Unidos, ¿sí? Y si Estados Unidos estornuda, pues a Colombia le da COVID con una tremenda pulmonía de por medio y eso nos va a doler. Entonces, digamos que todo este tipo de situaciones van orientadas a eso, a mirar desde qué punto mm, de la economía se empiezan a buscar soluciones para empezar a traer o a inyectarle dinero a la economía. Y la peor que se puede hacer es a través de ese mecanismo de generar dinero a raíz de deuda. ¿Ok? Po- sí, dime, Alexandra. No, profe, se me activó eso. No, Ok, tranquila, no, no hay problema. Entonces, eso era lo que quería hacer Carrasquilla al momento de encaramarse en la presidencia de la Junta Directiva del Banco de la República. Por eso querían ser presidentes de esa corporación, con el objetivo de tener ahí sí todo el poder sobre la política monetaria y fiscal del país. ¿Ok? Gracias a Dios eso no se dio, pero pues estamos viendo que esto es un tema que está generando mucho complique y ese es, digamos que la doble moral que se ha visto, no solamente en este gobierno, llevamos así más o menos 20 y pico de años, en donde pues digamos que uno se pone a hacer un análisis y encuentra en realidad que el gobierno, digamos que en Colombia solamente han habido 2 gobiernos que han sido muy populares. El primero fue César Gaviria, cuando a raíz del narcotráfico y todos los carros bombas que puso Pablo Escobar y que se encargó de matarlo, obviamente pues con ayuda de la DEA, eh, después de matarlo, ahí se disparó toda su popularidad y eso hizo que fuera reconocido como uno de los gobiernos más queridos a nivel de Colombia. Y luego vino el de Álvaro Uribe, que pues para nadie es un secreto, toda la política de mano dura contra la guerrilla, política que pues también se desvió por todo el tema del paramilitarismo, un paramilitarismo totalmente patrocinado por él directamente desde la época en la que él era gobernador. Entonces se empiezan a vivir todo ese tipo de flagelos, pero eso hizo que
ese gobierno de Álvaro Uribe fuera de los más populares o que gozaran de altos niveles de popularidad. Y vemos hoy en contraprestación a eso, bueno, inclusive desde Santos también vemos que Santos fue un gobierno también impopular, un gobierno que es como todos, ¿no? Se encargan de mentir, de ser marrulleros, de hacer trampa, etcétera, etcétera, y cada vez oprimir más al pueblo. Y pues este último Duque, pues ya se fue la tapa, entonces por eso estamos viviendo ese tipo de situaciones que estamos viviendo. Pero a lo que quiero llegar es a que el gobierno manda mensajes equivocados que de una u otra manera pueden llegar a confundir a las personas. Mensaje equivocado como cuál. Y esto es una posición muy personal, pero para mí es un mensaje equivocado. Los 3 días sin IVA. Los 3 días sin IVA son, para mí eso es un capricho de Duque, que lo sacó y le hicieron caso y ahí lo tienen todavía. Pensé que lo iban a tumbar en esta reforma tributaria, pero no, ahí estaba todavía. 3 días sin IVA en donde básicamente el mensaje que se está diciendo, mire, existen 3 días en los cuales usted le puede hacer conejo al Estado. No se preocupe, espérese a esos 3 días y haga las compras que necesita para que pueda tener un ahorro. Desafortunadamente, vemos que ese tipo de situaciones o ese tipo ¿cómo se diría? Se me fue la paloma. Ese tipo de prebendas que se están dando a través de esos 3 días sin IVA, pues básicamente los que verdaderamente lo aprovechan son las personas que tienen muy buenos ingresos en el país. Entonces aprovechan y compran electrodomésticos, renuevan toda su closet, etcétera, etcétera. Y eso porque, digamos que lograron apretar un poco esos 3 días sin IVA, porque cuando Iván Duque lo ofreció, dijo específicamente que ese iba a ser 3 días sin IVA en los cuales cualquier persona podría comprar su carro, podría comprar varios objetos que pues, se consideran suntuosos, pero después, con un análisis profundo que hicieron en la DIAN, dijeron, no, 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 pero nos vamos a dar en la cabeza más todavía, ¿sí? Entonces, ese tipo de mensajes, poner en el ministerio a un delincuente como este señor Carrasquilla, crear esos 3 días sin IVA que en realidad benefician más a los más pudientes que a la misma clase baja o que a los más pobres o que a la clase media. Profe, Dime. una preguntita, y también esa devolución del IVA, ¿cómo le parece a usted? Pues este es un tema, digamos que eso era de los aspectos importantes que tenía la reforma tributaria. Miren, yo, ustedes van a decir, "Uy, pero ¿qué le pasó a este man?" Sí, yo tenía la percepción de que, bueno, tengo la percepción de que esa reforma tributaria que se cayó era buena. O sea, eran más las cosas buenas que tenía que las malas. ¿Qué era lo malo? Que quería seguir desarrollando problemas sociales que de por sí son buenos, porque digamos que aquí tenemos que despojarnos de ese tema social, que lo social es castrochavismo, que lo social es socialismo. No, son cosas totalmente diferentes y todo país debe desarrollar funciones sociales. Y dentro de esas funciones sociales está obviamente el tenderle la mano a los más necesitados y vía la devolución del IVA era un buen mecanismo, ¿sí? Lo que pasa es que el mensaje se equivocó en el momento en donde se dice, ok, para ayudarle a los más pobres, que en Colombia son más o menos el 70-75% de la población. Bueno, estamos hablando de 35 millones de pobres, ¿sí? Haciendo la cuenta son 50 millones. Sí, estamos hablando más o menos de un 60 y pico, casi 70% de la población. 70% exacto. 35 millones de personas en Colombia son pobres. Y esos 35 millones equivalen al 70% de la población. Entonces, el mensaje que venía en la reforma tributaria era, hay que seguir con los programas sociales para esos 35 millones de colombianos y esos programas sociales se va a encargar de cubrirlos la clase media. Y vemos que ya de la clase media que habían, hay 2.170.000 colombianos que hacían parte de la clase media que ya cayeron en pobreza y hay otro
otra buena fracción de personas de clase media que están al borde de caer en pobreza. Entonces, el tema está mal. Entonces, querían solucionar un problema trasladándole la obligación a otro tipo de sociedad que está también en la mala. ¿Para qué? Para que la clase alta siguiera derrochando el dinero y digamos que ese fue el mensaje equivocado. Habían cosas buenas, ¿sí? Eh, bueno, eso hace parte de otra clase, pero digamos que el tema no era tan malo. Lo que sí creo es que el momento de haber creado esa reforma tributaria no era ahorita en el tercer periodo de Iván Duque, sino que debió ser en el comienzo. Esa reforma tributaria fue con la que este gobierno debió haber arrancado, pero se pusieron a pendejear, hicieron una reforma mal hecha, se la tumbaron en el Congreso, le tocó volver a corregirla y ahora en el afán sacó otra que tenía más cosas buenas que malas, pero que desafortunadamente le estaba pegando fuertemente a la clase media. Y ahí era donde estaba el verdadero problema. Cuéntanos, Daniela. Profe, y aparte de eso, en el tiempo en el que se saca esa reforma, porque Exacto. si de pronto sí se podría llegar a un acuerdo, mejorar en las falencias, pero en este momento donde estamos en medio de una pandemia, donde estamos la mayoría llevados del, mejor dicho, que nos arrastra un perro, vienen y nos clavan algo que ya la gente venía pues acumulando, que ya todos veníamos acumulando. Entonces yo creo que el momento se prestó para que todo esto se explotara. Exacto, sí, precisamente por eso digo que el momento no era este, el momento debió ser, el momento de esa reforma tributaria que se cayó, debió ser al comienzo del gobierno de Iván Duque, pero no, es un gobierno inexperto, un gobierno que le gusta improvisar, un gobierno torpe y le pido perdón a la persona que de pronto sea afina al gobierno, pero en realidad esto se está viendo mucha improvisación, ¿sí? Este tipo de situaciones era que ya se hubieran resuelto, pero sí, desafortunadamente el tema se va a alargar mucho. Se va a alargar como lo que yo me estoy alargando con un tema que no es directamente eh, de la, de la revisoría fiscal. Pero digamos que después de haber salido del tema del debate en donde pues muchos concluyen que el tema tiene que ver con la ética y con la formación en valores de las personas, pues digamos que también vale la pena mencionar que la revisoría fiscal está sobresaturada de obligaciones. ¿Ok? En ese orden de ideas, pues digamos que eso es un punto en contra que no le beneficia en nada. Y antes de irnos, yo quisiera que por favor, viéramos este videito. Son 5 minutos lo que tarda, pero creo que nos puede dar unas luces muy interesantes sobre lo que es el marco regulatorio de la revisoría fiscal. Son 5 minutos y medio. Me dicen, por favor, me confirman si escuchan. ¿Sí escuchan? No, profe, no escucho, no sé No. si No, está no, con el señor. celular o no. Ay, Dios. Ya, ¿cómo es que se hace? Espérenme, yo navego por acá para ver. Pues nos comparte el link y nosotros lo miramos. Ok, sí, sí, mejor. Sí, prefiero. Entonces, hagámoslo. Se lo voy a compartir aquí por el chat. Y en el chat está entonces la dirección del video. Es un video muy interesante, son 5 minuticos, pero muestra todo el marco regulatorio que rige hoy en día la revisoría fiscal. Entonces, vale la pena verlo con el objetivo de empezar a meternos de lleno en todo este tema que tiene que ver con la revisoría fiscal. Eh, pues digamos que por hoy dejemos ahí. No sé si hay de pronto alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer referente al tema. Profe, yo no soy referente al tema, sino soy referente al taller. El taller es que hacer el marco conceptual o un mapa mental sobre la revisoría fiscal, ¿cierto? Sí, sí, yo les di ahí el texto
sobre el cual se Sí. pueden apoyar, pero no es el único. Si usted quiere buscar o de pronto adherirse a otro recurso, lo puede hacer con total confianza. No Pero tiene que las ser. funciones de revisor fiscal, la planeación tributaria, todo eso va ahí, ¿cierto, profe? Sí, ahí está inmerso. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, profesor, buenas noches. Una Hola, preguntita. Julie, Es ¿cómo que está? tengo, ¿cómo está? Bien, gracias. Estaba hablando ahorita de que los revisores fiscales deben tener también las propiedades horizontales mixtas. Sí, Solamente todas serían las propiedades horizontales mixtas, no más las que tienen no, que tener las, el revisor, o también pues las que no tengan establecimientos comerciales. bueno, digamos que la norma dice que el revisor fiscal lo debe tener una propiedad horizontal mixta, es decir, la que tiene apartamentos de vivienda y que tiene de pronto locales comerciales, ellos deben tener revisor fiscal. O la propiedad horizontal que solamente tiene locales comerciales. Bueno, con locales comerciales hago referencia a oficinas, este tipo de edificios que son de por sí ya propiedad horizontal, pero que no son destinados para la vivienda, sino para desarrollar el objeto social de alguna empresa. Entonces, ese tipo de propiedades horizontales están obligadas a tener revisor fiscal, ¿ok? O sea que las que son así sola de vivienda, no, No, solamente su contador y ya. exacto. Ese tipo de Ujú. propiedades horizontales no están obligadas a tener revisor fiscal. Ah, ok. Eso, digamos que eso fue algo que se tergiversó con todo lo que fue la implementación de las NIF y arrancó la gente a decir, ay, entonces ahora todos necesitamos revisor fiscal y salieron a contratar revisores fiscales para cumplir la norma, pero no se dieron cuenta que en realidad no todas las propiedades horizontales necesitan de revisor fiscal, solo aquellas que son mixtas o las que son completamente comerciales. Listo, pues entonces, si no es más, muchachos, pues nada, dejemos acá y la próxima sesión pues ya nos metemos en más profundidad con aspectos muy importantes y en ese aspecto que vamos a tocar en la próxima sesión, nos vamos a dar cuenta que el revisor fiscal está sobresaturado de funciones, bueno, de funciones y de responsabilidades. Y eso puede ser algo que le juega en contra a ese revisor fiscal y que puede hacer que se cometan errores. Y eso no es por excusar la profesión, ni mucho menos, pero sí digamos que hay que replantear un poco más el tipo de funciones que se le están asignando a los revisores fiscales porque se están saturando en eso, ¿ok? Entonces, ese es el tema que vamos a ver la próxima sesión. Y vamos a meternos con temas de delitos como soborno transnacional, lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas y el papel que juega el revisor fiscal en ese tipo de actividades, ¿ok? Que en donde se le pasen, este pobre revisor fiscal va a parar a la cárcel. Entonces, como para que lo tengamos ahí presente, ¿listo? Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo la atención. Les deseo lo mejor. Cuídense los que están en Cali, en estas ciudades que están un poquito complejas, pero esperemos que las cosas se mejoren de aquí en adelante, ¿ok? Gracias, Marlon. Lo mismo para ti. Ok, Dime, profe, dime. Gracias, muchas gracias. profesor. Ok, Gracias, profe. Alexandra. Bueno, Julie, cuídense Hasta mucho. luego, que esté bien. Que estén bien, descansen. Chao, Daniela. Gracias por tu participación. Olga, que estés bien. Gracias, Olga. Lo mismo para ti.